Buen día. Bueno, les pido por favor que vayan poniendo en el chat nombre, apellido y presente, así tomamos la asistencia. Mientras van llegando los compañeros. Sí, faltan algunos todavía a poner el presente. Acuérdense que tienen que poner nombre, apellido y presente. Son 55, hay 46 presentes, faltan algunos. Los que llegaron recién, acuérdense de poner el presente en el chat, nombre, apellido y presente, que es la asistencia a la clase de hoy. Eh, Apaguen los audios, por favor, porque... Ahí está. Bueno, entonces, vamos a primero a aclarar un poquito el tema de las clases presenciales y las no presenciales a partir hasta el primer parcial, que yo ya se los mandé y a su vez ayer también, bueno, se los aclaré, pero por las dudas les comparto pantalla para que vean esto que les mandé. ¿Sí? Ustedes tuvieron la clase del trabajo práctico de oferta, demanda y elasticidad presencial, luego la clase de hoy que es virtual, que vamos a ver el mercado de bienes. La clase del 14 es feriado porque es el Jueves Santo, ¿sí? Así que seguramente van a estar todos rezando y no vamos a poder dar la clase. Y el 18 vamos a hacer de nuevo virtual por Zoom, porque después hacemos dos presenciales juntas, que son la presencial del repaso, que va a ser el jueves 21 del 4 en el aula 706, y el 25 del 4, que sería presencial, el primer examen parcial en el aula 801. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? No. No, profe. Todos lo tienen claro ya, ¿no? Bueno, por las dudas, esto yo se los mandé igual, está colgado en el aula. ¿Sí? Yo en el aula, hoy les colgué a ver si lo podemos ver.
ver si les puedo compartir el... Acá. Fíjense, bueno, esto es el aula, que hoy está ya puesta en las clases de ustedes, y yo lo que subí hoy fue la unidad 3, o sea, una parte de la unidad 3, que es el mercado de bienes, que vamos a empezar a ver hoy, y que tiene por un lado el PowerPoint de la clase, por otro lado el capítulo 10 del texto de Vargas Sánchez, que es el que habla sobre el mercado de bienes, la guía de lectura correspondiente a Vargas Sánchez, en el capítulo 10, el mercado de bienes, y una actividad sobre el mercado de bienes para la clase asincrónica de hoy. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna duda con la organización, con respecto al examen, con respecto a la bibliografía? ¿El examen en cuánto tiempo tenemos para resolverlo? ¿Qué cosa? El examen El examen 2 horas. a Máximo. Igual desarrollar o múltiple choice. no, es a desarrollar, pero les va a llevar menos. El que haya estudiado mucho en 1 hora lo resuelve, el que haya estudiado más o menos en 1 hora y media, y el que haya estudiado poco lo resuelve en 5 minutos porque no le sale. Ok, gracias. ¿Qué más? Va a haber cálculos y va a haber gráficos, así que acuérdense de eso. Si se le pide en una pregunta que explique algo y después se le pide grafique, si no grafican, se les descuenta una parte de la pregunta, ¿sí? Explique y grafique, ¿sí? Normalmente eso lo van a encontrar, o calcule, explique y calcule, y entonces tienen que poner el cálculo. No pueden poner, por ejemplo, si yo les pido que calculen una elasticidad, no pueden poner el resultado solamente, tienen que poner el cálculo. ¿Se entiende? O sea, cómo llegaron a ese resultado. ¿Sí? ¿Se puede usar calculadora? Se puede usar calculadora, y les pido a ustedes que lleven calculadora porque con los teléfonos es más complicado. ¿Sí? Ustedes están en carreras donde la calculadora la tienen que llevar todo el tiempo, ¿sí? Porque trabajan con números, así que la calculadora es fundamental, la tienen que tener en la mochila todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Entra toda la biografía? Toda la bibliografía y todas las clases. Ok. ¿Algo más? Van a tener una clase de repaso que va a ser el 21 del 4, el 21 de abril, en donde van a poder hacer todas las preguntas que quieran también, pero más bien preguntas que tengan que ver con los temas de la materia, ¿no? Todas las dudas que tengan, las preguntas que no pudieron contestar de la guía de lectura, dudas que tengan tanto de la parte que di yo como de la parte que dio Sebastián. Todo lo que tengan que preguntar lo pueden preguntar el 21, que es una clase de repaso que se basa en las preguntas que ustedes hagan. Cuantas más preguntas hagan, más larga va a ser la clase de repaso. Ahora, si no hacen ninguna pregunta, y tienen, lo cual suponemos que quiere decir que tienen todo claro, entonces, bueno, termina la clase de repaso, ¿sí? Así que llévense preguntas escritas de todas las dudas que tienen, porque en el momento de la clase de repaso, si lo quieren hacer ustedes
ver las dudas en el momento de la clase de repaso, no las van a encontrar. En cambio, si la semana anterior van mirando en cada uno de los textos donde tuvieron dudas, en cada una de las preguntas donde tuvieron dudas, la explicación del profesor donde tuvieron dudas, ahí van a poder aprovechar la clase de repaso. ¿Sí? Sí, profe. Y en el caso de los cálculos que tengamos que hacer con las fórmulas, ¿cómo hacemos? ¿Nos vamos a tener que aprenderlas? Fórmulas las aprenden porque son lógicas, ¿sí? Si vos sabés la definición de elasticidad, podés armar la fórmula, ¿sí? Bueno, sí. Porque la fórmula es la definición de la elasticidad, ¿sí? Cada una de las definiciones en realidad es la fórmula matemática, está expresada en otro idioma que es el matemático, ¿sí? Así que sí, las tienen que saber. Bueno, voy a compartir pantalla entonces con el material que vamos a ver hoy, que es el mercado de bienes. Ya vamos a entrar a los modelos que explican el mercado de bienes. Ven lo que está en Sí, el se ve. PowerPoint. Y Sí, profe, se ve. lo que escribo también. Sí, profe. Bueno, entonces, antes de comenzar específicamente con el mercado de bienes, donde vamos a ver cosas que en parte vimos ya en cuentas nacionales, pero más específicas, el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones, vamos a ver cómo vamos a hacer, o cómo se configura todo el cuatrimestre en función de un cuadro que aparece en el Vargas Sánchez, en donde, fíjense, nosotros estamos ahora por ver el mercado de bienes. El mercado de bienes, que lo vamos a ver con este modelo de 45, que es el modelo keynesiano básico. Y la curva IS, del modelo ISLM, que quiere decir Investment Save. Ahorro inversión. ¿Sí? Profe, disculpe que lo moleste. ¿Está grabando la clase? No, las clases no las estamos grabando. Ah, bueno. No grabamos ninguna clase hasta ahora. Luego, cuando veamos el mercado de dinero, vamos a completar el modelo ISLM y vamos a mirar todo el mercado de dinero, el mercado financiero, cómo funciona, digamos, la creación primaria, secundaria de dinero, bueno, un montón de elementos que nos van a hablar sobre la oferta y la demanda de dinero y nos van a determinar la curva LM, que quiere decir Liquidity and Money. Y entre la IS y la LM vamos a ver el modelo ISLM. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el lado de la demanda todavía. Siempre estamos viendo hasta ahora el lado de la demanda. Cuando vemos mercado de bienes, vemos el lado de la demanda a partir del modelo keynesiano básico, y luego incorporamos el mercado financiero y vemos la otra pata digamos, de lo que sería la demanda agregada, que es el mercado financiero. O sea, si nosotros tenemos que decir qué tiene detrás la demanda agregada, tiene detrás el mercado financiero, así como la oferta agregada va a tener detrás el mercado de trabajo. Entonces, al principio, y por algunas cuantas clases, vamos a ver
el mercado de bienes primero, a partir del modelo keynesiano, luego lo vamos a completar ese mercado de bienes con el mercado financiero y vamos a ver lo que es un modelo de demanda agregada, que es el modelo ISLM, que trata de explicar el funcionamiento del sistema en el corto plazo, y luego para poder... ¿Cómo? ¿Alguien quería preguntar algo? Y luego para poder incorporar los precios y la inflación, vamos a incorporar ya más cercanos al segundo parcial la oferta y la demanda de trabajo, y entonces la oferta agregada, la curva de oferta agregada. La unión de la curva de oferta agregada y la demanda agregada me va a dar el modelo de oferta agregada, demanda agregada, donde ya vamos a poder hablar sobre, digamos, de una manera más completa y sobre precios, sobre inflación, que todavía no vamos a poder hablar, porque en estos se consideran siempre los precios reales, por lo tanto no entraría inflación. ¿Querían preguntar algo? Que se abrió un micrófono. ¿Esto se entiende? Entonces primero vamos a ver el modelo keynesiano básico, luego vamos a incorporar el mercado de dinero y vamos a ver el modelo ISLM, y luego vamos a incorporar la demanda y oferta de trabajo, y vamos a ver la oferta agregada más la demanda agregada, que va a ser el modelo de oferta y demanda agregada con el que vamos a terminar el cuatrimestre. Son 3 modelitos que vamos a estar trabajando. ¿Cuáles son los...? Vamos a ver primero entonces el modelo keynesiano básico, y vamos entonces a trabajar primero los supuestos que tiene este modelo keynesiano básico. Como yo les decía recién, el modelo keynesiano básico es un modelo que explica la demanda agregada, explica una parte de la demanda agregada, que es la parte que corresponde al mercado de bienes. Todavía no incorpora el mercado financiero. Entonces es un modelo de demanda que intenta determinar el ingreso y el producto de equilibrio, o sea, el equilibrio entre ingreso y demanda agregada. Esto va a ser lo que vamos a intentar determinar, el punto de equilibrio entre ingreso y demanda agregada, y el proceso de ajuste que tiene. Y está basado en todo lo que vimos hasta ahora de la contabilidad nacional, del flujo circular de la renta, y bueno, es un modelo de gasto, como dice acá, porque supone que el gasto, o sea, el consumo, la inversión, el gasto público, etcétera, etcétera, determinan la producción y el ingreso. Entonces, lo que se va a tratar de determinar es la demanda agregada, para más adelante determinar la oferta agregada y el ingreso. ¿Sí? Es un modelo agregado o macroeconómico, en el sentido de que no estamos hablando de las unidades económicas, no hablamos de un productor, de un consumidor, sino hablamos de los consumidores de una sociedad, los productores de una sociedad, de una rama, de una región, y el Estado como generador de gasto e inversión pública y recaudador de impuestos, ¿sí? Y en este modelo hay 4 sectores de la economía, que son la familia, lo tienen acá, ¿dónde está? Acá. La familia, el Estado, el sector externo y las empresas. De estos 4, vamos a estar trabajando primero con las familias y con las empresas. O sea que vamos a estar trabajando el consumo y la inversión. Recién más adelante vamos a incorporar al sector externo y al Estado. ¿Sí? Y también de los 4 mercados que normalmente se toman en cuenta, el mercado de bienes y servicios, el de dinero, el de activos financieros y el de trabajo, primero vamos a trabajar
el modelo keynesiano básico con el mercado de bienes y servicios. Luego el ISLM incorpora el mercado de dinero y activos financieros. Y por último, cuando incorporemos el mercado de trabajo, vamos a hablar ya de modelo de oferta y demanda agregada. Pero vamos a empezar a trabajar la clase de hoy en el mercado de bienes y servicios. Es importante recordar, o bueno, saber que este es un modelo de corto plazo, o sea, es un modelo que trata de explicar la economía en el corto plazo. Keynes, por eso se llama modelo keynesiano básico, porque fue creado por Keynes. O sea, Keynes en su libro La teoría de la ocupación, el interés y el dinero, que escribe en 1936, no hace ningún gráfico, pero luego, para poder interpretarlo más fácilmente, se hacen gráficos y modelos que tratan de explicar lo que Keynes quería decir. A veces lo explican mejor, a veces lo explican peor, a veces explican una parte y dejan de explicar otra, pero nos sirven a nosotros para poder entender mejor y más rápidamente lo que Keynes quería decir en términos generales y lo más importante. Y entonces lo que Keynes decía es que la economía funciona en el corto plazo, porque si yo quiero en el largo plazo duplicar mi capacidad productiva o duplicar el Producto Bruto Interno del país, para no equivocarnos, voy a tener que hacer un plan de desarrollo que va a llevar mínimo 5 años. Ahora, cada día de esos 5 años yo voy a tener que tomar una decisión sobre ese plan de producción. Por eso en última instancia, ese largo plazo se compone de muchísimos pequeños cortos plazos. Entonces, lo que Keynes dice es, si logramos cortos plazos estables, vamos a lograr un largo plazo estable. ¿Sí? Si pensamos solo en el largo plazo, no vamos a poder mirar el corto plazo, que es en donde se producen las definiciones en economía. ¿Sí? Las definiciones quiere decir las decisiones. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a estudiar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio entre ingreso y demanda agregada, pero también vamos a estudiar por qué va hacia ese equilibrio y qué quiere decir ese equilibrio. ¿Sí? Y es un modelo que no considera la inflación porque trabaja a precios constantes y a su vez, esto quiere decir precios constantes, y las empresas son precios aceptantes. Esto quiere decir que estamos en un modelo de competencia perfecta. Y las variables se miden siempre en términos reales, no en términos nominales. Por eso es un modelo que no puede explicar todavía la inflación. Para explicar la inflación tenemos que irnos recién al modelo de oferta y demanda agregada, donde ya se incluye también el mercado de factores, y dentro del mercado de factores, como fundamental, el mercado de trabajo. Entonces, ¿cuál sería la condición de equilibrio en el mercado de bienes? La condición de equilibrio es que el ingreso se iguale a la demanda agregada. ¿Sí? Habíamos dicho que el equilibrio es que el ingreso se iguale a la demanda. Vamos a ponerlo. Que el ingreso se iguale a la demanda agregada. Ahora, esto cuando sucede para Keynes es un punto más dentro de la infinidad de puntos que podría tener digamos,
de no igualdad el ingreso y la demanda agregada. ¿Sí? Y que en realidad no existe para Keynes la autorregulación de los mercados, sino que claramente lo que él dice es que, bueno, se puede alcanzar el equilibrio entre ingreso y demanda agregada, pero es un punto posible entre una multiplicidad de puntos, y que si dejamos solamente al mercado funcionar sin la intervención del Estado, ese equilibrio puede no alcanzarse nunca, porque no existe esta idea de autorregulación del mercado que tienen los neoclásicos. Por lo tanto, que el ingreso sea igual a la demanda agregada no quiere decir que sea un ingreso óptimo, ni que sea un ingreso bien distribuido, ni que sea un ingreso de pleno empleo. Quiere decir simplemente que el ingreso se iguala a la demanda agregada. Cuando la demanda agregada se iguala a la producción, se establece un punto de equilibrio entre ingreso y demanda agregada. Si nosotros miramos los componentes de la demanda agregada, se acuerdan que nosotros ya los habíamos visto, la demanda agregada, que bueno, en equilibrio es igual al ingreso, se compone de consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas de importaciones, o, como lo llamábamos también, balanza comercial. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, si hacemos el equilibrio entre ingreso y demanda agregada, ¿sí? Vamos a ver que desde el lado del producto tenemos consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas de importaciones. Y desde el lado del ingreso tenemos consumo, más ahorro, más impuestos. Como habíamos dicho nosotros ya en cuentas nacionales, que el ingreso se igualaba en términos de monto al valor agregado, el cual se igualaba en términos de monto al producto. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos decir que si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son, y por lo tanto el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, van a ser igual al consumo más el ahorro, más los impuestos. Como el consumo está igualando, está en el mismo, está con el mismo signo en ambos miembros, se puede eliminar, y por lo tanto, y podemos pasar este que está con signo menos al otro miembro, y por lo tanto nos queda la ecuación macroeconómica básica. Ahorro más impuestos más importaciones se iguala a inversión más gasto público más exportaciones. Y esto lo vamos a llamar ecuación macroeconómica básica, que es esta misma que tienen acá, nada más que acá no están pasadas las importaciones, y que, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de una ecuación macroeconómica básica de una economía cerrada y sin sector gobierno, decíamos la inversión tiene que ser igual al ahorro? O sea que si hay ahorro, hay inversión. Y acá ya no. Porque, por ejemplo, acá hay tres balanzas. Está la balanza ahorro-inversión, la balanza impuestos-gasto público, gasto de inversión pública, y la balanza importaciones-exportaciones. Entonces, por ejemplo, un superávit comercial en la balanza comercial nos puede compensar un déficit en la ecuación ahorro, digamos, en la igualdad de ahorro-inversión, o un déficit fiscal, o un superávit fiscal puede equilibrar un déficit de balanza comercial. O sea que estos tres elementos se equilibran con esto, y entonces ya tenemos un montón de opciones más, o de posibilidades más, de el equilibrio que se da en esta ecuación macrobásica. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe.
¿Qué significaba la T? Impuestos. Ah, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Con el tema de la ecuación, ¿cuál es la que escribió? O sea, sé que usted dijo que son las dos iguales, pero en el momento de hacer parcial, ¿cuál va a pedir? ¿La que usted escribió abajo o la que está marcada en amarillo? Es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. ¿Qué otra duda? Toqué algo. ¿Qué otra duda? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ver que este modelo keynesiano básico va a tener 4 ecuaciones, la primera de las cuales ya la conocemos, que es la función consumo, que es igual al consumo autónomo más la parte del consumo que depende del ingreso disponible, sabiendo que C1 es la propensión marginal a consumir, que es igual a cuánto varía el consumo ante la variación de un peso en el ingreso y que en general es 0,8. La inversión, como es en general a mediano o largo plazo, la vamos a considerar autónoma. ¿Sí? Autónoma en el sentido de que viene determinada por otras variables que nosotros no trabajamos en el corto plazo. ¿Sí? Y por último, bueno, el primero, la tercera, que sería que la demanda agregada es igual a consumo más inversión, cuando estamos considerando solo el mercado de bienes. Después le vamos a incorporar al sector gobierno y al sector externo, y que el ingreso de equilibrio es igual a la demanda efectiva, siempre que se dé esta ecuación de equilibrio. ¿Sí? Bueno, acá les puse lo que era la función consumo, lo que es el consumo autónomo, que lo puedo ejercer cuando desahorro o me endeudo, la parte del consumo que depende del ingreso disponible, que es la propensión marginal a consumir, el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos directos, y la propensión marginal a consumir de la que ya hablamos en cuentas nacionales y acá. ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, vamos a ver cómo entonces graficamos estas funciones. Primero, en el eje, tienen el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. En el eje de las ordenadas siempre va a estar medida la demanda agregada, mientras que en el eje de las abscisas va a estar medido el ingreso. Esta línea de 45 grados se llama línea de equidistribución. ¿Y qué quiere decir equidistribución? Que esta línea de 45 grados divide a este cuadrado, que es el plano en el que está en el eje de las abscisas y de las ordenadas, en dos triángulos rectángulos iguales. Este triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si I sub 1 es 10, o si demanda agregada sub 1 es 10, acá I sub 1 va a ser 10. Si esto es 20, esto va a ser 20. ¿Sí? O sea, la línea de equidistribución, al dividir
al plano en dos triángulos rectángulos iguales, hace que todo lo que toque esa línea de equidistribución va a distribuir igualmente lo que está en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo una demanda agregada de 40, el ingreso va a ser 40. O sea que cualquier curva de demanda agregada que toque esa línea de equidistribución, en el punto en que la toca, implica que el ingreso y la demanda agregada están en equilibrio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Profe, ¿Quieren preguntar algo? sí, yo. Sí, sí. ¿Qué significa pendiente igual 1? La pendiente igual 1 quiere decir justamente eso, que si vos dividís, o sea que el valor que tiene las ordenadas es el mismo que el valor que tiene las abscisas, por eso cuando dividís te va a dar 1. 20 dividido 20, o sea, 20 menos 10 sobre 20 menos 10 te va a dar 1. ¿Sí? Quiere decir que estamos en una recta de equidistribución. ¿Está? Sí, gracias. Bien. ¿Cómo armamos entonces la función de demanda agregada? Nosotros sabemos que en este caso vamos a decir que la demanda agregada, por ahora, como estamos viendo el mercado de bienes, va a ser igual a consumo más inversión, o sea que la demanda agregada va a ser igual al consumo autónomo más la parte del consumo que depende del ingreso disponible más la inversión autónoma. ¿Sí? Que quiere decir que no depende del nivel de ingreso en el corto plazo. Entonces, ¿cómo graficamos? Primero, sabemos que el consumo autónomo no depende del nivel de ingreso, por lo tanto va a estar en el eje de las ordenadas. Entonces tomamos el valor del consumo autónomo y lo trasladamos al eje de las ordenadas. Y nos queda de esta forma. Este es el valor del consumo autónomo, ¿sí? Como lo tienen acá. Esto es el consumo autónomo. Ahora, a ese consumo autónomo le tengo que sumar la parte del ingreso, perdón, la parte del consumo que depende del ingreso disponible. Entonces, ahí sí ya voy a tener una pendiente. La pendiente va a estar dada por la propensión marginal a consumir. En relación al ingreso disponible. Entonces, voy a trazar esa curva con esa pendiente y esta va a ser mi función consumo. ¿Por qué? Porque todavía no le agregamos la inversión autónoma. Y cuando corta a la línea de equidistribución, quiere decir que para este nivel de ingreso todo se va a gastar en consumo. Acuérdense que todo lo que toque la recta de equidistribución iguala lo que está en el eje de las ordenadas con lo que está en el eje de las abscisas. Por lo tanto, en este caso, como estamos viendo la función consumo, vemos que en ese punto el consumo es igual a la inversión. Perdón, el consumo es igual al ingreso, ¿sí? Al ingreso nacional. ¿Está claro? ¿Que el consumo es igual al ingreso, dijo, profe? Sí, fíjate qué es lo que escribí acá, consumo igual a ingreso. Quiere decir que todo el ingreso, en este punto, todo el ingreso se gasta en consumo. Profe, Sí, ¿y qué significaba la parte que marcó con S ahí arriba? claro. Esta es la función consumo.
¿sí? Y este es el nivel de ingreso, que va a ir creciendo. Entonces, esta diferencia entre ingreso y consumo, si consumo menos del ingreso que recibo, ¿qué voy a hacer con ese ingreso? Lo ahorro. Entonces, esa parte va a ser ahorro. Esto que tenemos acá. La diferencia entre la curva roja y la recta de equidistribución. ¿Se entiende? Al Sí, momento de profe. graficar siempre se pone esa línea, ¿Cómo? profe. Al momento de graficar siempre se pone esa línea, ¿Qué línea? la de ingreso. Siempre la curva de equidistribución, la recta de equidistribución es la primera que tenés que graficar cuando haces el modelo keynesiano básico. Porque si no, no podés marcar los puntos de equilibrio. ¿Sí? O sea que lo primero que se grafica es la curva de 45, como tenés acá. Después vamos incorporando, vamos armando nuestra curva de demanda. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Bueno, la función ahorro, ustedes saben que es un espejo de la función consumo, ya la vimos. Este es el desahorro autónomo, siempre con un signo menos. Y esta es la parte del ahorro que depende del ingreso disponible, que habíamos dicho que esta era la propensión marginal a ahorrar, que es cuánto varía el ahorro sobre la variación en una unidad del ingreso, y esto era más o menos 0,2, porque 0,2 más 0,8, que era la propensión marginal a consumir, iba a darnos 1. La propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar va a ser igual a la variación del ingreso, que en este caso era 1. Entonces 0,8 más 0,2 va a ser igual a 1. Era cuánto variaba el ingreso, y entonces nos preguntábamos si el ingreso varía en 1 peso, ¿cuánto varía el consumo? 80 centavos. ¿Cuánto varía el ahorro? 20 centavos. Para graficar la demanda de inversión, lo que tenemos que hacer es, primero graficamos nuestro modelo, ¿no? Entonces ponemos la demanda agregada en el eje de las ordenadas, el ingreso en el eje de las abscisas, y trazamos la recta de equidistribución o de 45 grados. Y la función inversión, como es constante en el corto plazo, no depende del ingreso en el corto plazo, va a ser una recta paralela al eje de las abscisas. Una recta perfectamente elástica. ¿Por qué? Porque en el corto plazo la inversión no depende del nivel de ingreso. ¿Está? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno,
Seguimos entonces. ¿Cómo vamos a graficar entonces la demanda agregada? Hasta ahora habíamos graficado el consumo. Luego graficamos la inversión. Ahora vamos a graficar la demanda agregada como consumo más inversión. O sea que la demanda agregada va a ser el consumo autónomo más la parte del consumo que depende del ingreso disponible más la inversión autónoma. Y fíjense, primero ponemos los ejes, demanda agregada, ingreso, luego trazamos la recta de 45 grados, que es la recta de equidistribución, y hacemos la función consumo, como la habíamos hecho la vez pasada. Primero marcamos el consumo autónomo en el eje de las ordenadas, luego con la pendiente que me da la propensión marginal a consumir, grafico la función consumo, y como la inversión autónoma no tiene pendiente porque es perfectamente elástica, va a adoptar la pendiente que le da la función consumo. Por lo tanto, se va a sumar en forma paralela a la función consumo. O sea que, si miran esto que es la inversión autónoma, se va a sumar acá como inversión autónoma, pero tomando la pendiente de la función consumo, porque la demanda agregada es la función consumo más la función inversión cuando miramos el mercado de bienes, ¿sí? Y entonces aquí, en este punto, que nosotros ya lo habíamos determinado, el consumo era igual al ingreso. Ahora, cuando la demanda agregada corta el nivel de ingreso, perdón, la recta de 45 grados, vamos a obtener no sé qué pasó acá. Vamos a obtener el nivel de ingreso de equilibrio. Y ese nivel de ingreso de equilibrio es cuando el ingreso se iguala a la demanda agregada. A este punto queríamos llegar, que es el que decíamos que es un punto posible en donde todo lo que se produce se demanda, pero no hay ningún mecanismo automático que lleve al mercado a ese nivel de ingreso. Por eso decimos que no es simplemente que el ingreso es igual a la demanda agregada, no es un nivel óptimo, ni es el mejor distribuido, ¿sí? Simplemente quiere decir que el ingreso se iguala a la demanda agregada. Y este ingreso lo vamos a llamar el ingreso de equilibrio porque permite que se compren todos los bienes o se invierta todos los bienes que se producen. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Espero o paso a otra filmina? Pasá, profe. Bueno. Entonces, dentro de lo que es el equilibrio en el mercado de bienes, tenemos, bueno, el equilibrio entre ahorro e inversión, que lo vamos a graficar. Voy a dejar de compartir pantalla acá. Y voy a compartir la... ¿cómo se dice? La pizarra. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven la pizarra? Sí, profe, se ve. Bueno.
Entonces vamos a establecer aquí la demanda agregada, acá el ingreso, y inmediatamente trazamos la recta de 45 grados. ¿Sí? Vamos a construir nuestra función de demanda, entonces sabemos que la demanda agregada es igual al consumo autónomo más la parte del consumo que depende del ingreso disponible, más más la inversión autónoma. Entonces, trazamos la recta de 45, después trazamos lo que corresponde al consumo autónomo, y de aquí con la pendiente que me da el C1, trazo la función consumo. Si luego, sumando la inversión autónoma, voy a trazar con la misma pendiente de la función consumo, la función inversión. ¿Sí? Entonces, esta diferencia va a ser la inversión autónoma. En este punto, vamos a ver que el consumo es igual a la inversión. Y va a determinar un nivel de ingreso inferior al de la demanda agregada. Cuando la demanda agregada se iguala al nivel de ingreso, y en este I sub 2, que es mayor. Hasta acá nada nuevo, solamente lo hicimos nosotros en el gráfico, porque yo les quería mostrar que ese equilibrio se grafica también en el... esperen que está, salió medio torcida. El ahorro y la inversión. ¿Sí? Si medimos ahorro-inversión en el eje de las ordenadas y el ingreso en el eje de las abscisas, vamos a ver que para este punto para este nivel de ingreso, como todo lo que se consume se ahorra, el nivel de ahorro es 0. Como todo lo que se consume, todo el ingreso se consume, el ahorro es 0. Por lo tanto, tenemos un punto de la función inversión. Voy a alargar un poquito este. ¿Sí? Y entonces sabemos que el consumo autónomo es desahorro autónomo. ¿Sí? Habíamos visto que la función ahorro era igual a menos S0 más S1 D y menos T. Entonces, este menos S0, este valor de consumo autónomo que tengo acá, lo traspaso como negativo acá. Entonces ya tengo 2 puntos. Al tener 2 puntos puedo trazar una recta y... Perdón. Hice el lío. Tengo 2 puntos. Entonces puedo trazar una recta, que es la recta del ahorro. ¿Sí? Supongamos que esto está bien, ¿no? Entonces, el valor de la inversión autónoma, como la inversión autónoma no depende del ingreso, va a ser una recta paralela
que va a cortar al nivel de ahorro en el punto en donde el nivel de demanda agregada se iguala al ingreso. Por eso vamos a ver que si la demanda agregada se iguala al ingreso, la inversión se iguala al ahorro. ¿Sí? Esto en el mercado de bienes, cuando todavía no incorporamos sector externo ni sector gobierno. ¿Se ve? ¿Lo pueden graficar? Grafíquenlo. ¿Lo graficaron? Chicos, ¿lo están graficando? ¿Quieren que lo grafiquemos de nuevo juntos? Yo ya lo grafiqué, por mi parte. ¿El resto? Yo ya lo grafiqué, profe. Yo también. Bueno, lo que tenemos que ver acá es esto, que cuando la demanda agregada equilibra con el nivel de ingreso, el ahorro equilibra con la inversión. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir esta pantalla y vuelvo a compartir la presentación de PowerPoint. Muy bien. ¿Ven el PowerPoint? Sí, sí. Y Keynes desarrolló algo que denominó el efecto multiplicador de la inversión, que también se da para cualquier gasto. El gasto público también tiene un efecto multiplicador, que lo que determina es que ante un incremento de la inversión, el incremento en el ingreso siempre va a terminar siendo mucho mayor que el incremento en esa inversión inicial. O sea que, de alguna manera, lo que siempre se va a dar es que el incremento en el ingreso final siempre va a ser mayor que el incremento en la inversión inicial. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto? Bueno, se da porque, por ejemplo, imagínense que se quiere hacer una inversión de 500 millones de dólares en un barrio de viviendas económicas. Entonces, se ponen los 500 millones de dólares, eso ya de por sí entra a incorporar gente para que trabaje, que antes estaba desempleada, y por lo tanto aumenta su consumo, porque si estaba desempleada consumía solamente por el consumo autónomo y ahora empieza a consumir por la parte del consumo que depende del ingreso disponible. Pero a su vez realiza un incremento del nivel de actividad de otras actividades, porque hay que comprar ladrillos, por lo tanto incrementa la actividad en la fábrica de ladrillos, hay que comprar cemento, incrementa el ingreso en las cementeras, hay que comprar cerámicos, hay que comprar
todo lo que va en la cocina, en los baños, etcétera, etcétera. Y entonces todo eso va generando un incremento del nivel de actividad mucho mayor que el incremento de esos 500 millones de dólares iniciales. Por ejemplo, si esto fueran 500 millones de dólares, esto presiona sobre la demanda agregada, ¿sí? Y la demanda agregada va a presionar sobre el nivel de producción, porque la demanda agregada va a demandar ladrillos y las fábricas de ladrillos que antes fabricaban menos, ahora van a tener que fabricar más, y para fabricar más van a tener que contratar más gente que antes consumía por su consumo autónomo y ahora empieza a consumir por la parte del consumo que depende de su ingreso disponible, con lo cual aumenta el consumo y aumenta el ahorro. ¿Cuánto va a aumentar el consumo? El 0,8, porque la propensión marginal a consumir me dice que no va a aumentar el total del aumento del ingreso, sino que va a aumentar una porción. Pero ese aumento en el consumo del 0,8 genera a su vez otro incremento de la demanda agregada que presiona sobre la oferta, y que a su vez entonces esta oferta va a contratar más gente y va a generar un incremento en el consumo, que ahora es el 0,8 del 0,8. Lo que sería lo mismo que el 0,8 al cuadrado. Y así sucesivamente. Por ejemplo, se incrementa nuevamente la demanda agregada porque esta gente empieza a consumir por su consumo, la parte del consumo que depende del ingreso disponible, aumenta el ingreso, aumenta el consumo y aumenta el ahorro, y aquí el consumo va a aumentar por el 0,8 al cubo. Si nosotros sumamos todos estos aumentos en el ingreso que se van produciendo, va a quedar que el incremento en el ingreso es mayor, mucho mayor, que el incremento en la inversión inicial. ¿Se entiende el razonamiento? Chicos, ¿se entiende el razonamiento? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, están midiendo lo que es la ganancia de ingreso. No, la ganancia no, un incremento en la producción de bienes y servicios. ¿Sí? Bueno, ¿Por qué? Porque aquí este incremento en la demanda va a generar un incremento en la producción de ladrillos, un incremento en la producción de cemento, un incremento en la producción de cerámicos, un incremento en la producción de toda la línea blanca, ¿sí? Incrementos en la producción. Después la ganancia sí, la verá cada empresa, pero lo que se está viendo acá es un incremento en el producto. Y esto se mide por, esto es siempre que trabajemos, este multiplicador que les voy a dar ahora es siempre que trabajemos con el mercado de bienes nada más, ¿no? Un multiplicador simple. El incremento en el ingreso va a ser igual a el incremento en la inversión inicial por 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. O sea que este incremento va a ser 500 por 1 sobre 1 menos 0,8. Esto va a ser igual a 500 por 1 sobre 0,2, lo que es igual a 500 por 5, lo que es igual a 2500. O sea que en este caso el incremento en la inversión inicial era de 500 y genera un incremento en el producto de 2.500 millones de dólares. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, anótenlo.
¿Ya está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ¿y este efecto multiplicador cómo se grafica? Fíjense, tenemos la demanda agregada por un lado, en el eje de las ordenadas, el ingreso en el eje de las abscisas. Bueno, hacemos nuestra función consumo, le sumamos la inversión y obtenemos la demanda agregada, que es igual a consumo más inversión en este caso. Y vamos a ver que este incremento en el ingreso se va a ver reflejado como un incremento de forma paralela, porque la propensión marginal a consumir no cambia, por lo tanto la pendiente tampoco, en el ingreso. ¿Sí? Acá me falta, no sé por qué, la recta de 45 grados. Vamos a dibujarla. Esta es la línea de 45 grados, la que está punteada. ¿Sí? Entonces, en ese incremento del nivel de ingreso por el incremento del nivel de inversión, va a generar un incremento mucho mayor ¿sí? que el incremento de la inversión. Fíjense cuánto es el incremento de la inversión y fíjense todo lo que incrementa el nivel de ingreso. Ahí lo teníamos, ¿ves? Entonces, fíjense todo lo que incrementa el nivel de ingreso. ¿Sí? Ante este incremento de la inversión, el nivel de ingreso incrementa todo esto. ¿Por qué? Por ese efecto multiplicador que se puede ir marcando, esto mismo que yo les marqué acá, con los distintos aumentos del ingreso, se puede ir marcando acá con cómo, digamos, a partir de este incremento de la inversión, aumenta el nivel de ingreso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Simplemente esto no hace falta que lo hagan ustedes, simplemente marcan esto, que el aumento en el ingreso genera de la inversión genera un aumento en el ingreso mucho mayor. De A', entonces, es mayor que de A, y el incremento en el ingreso es mayor que el incremento en la inversión inicial. Lo que es importante darnos cuenta es que este efecto multiplicador va a trabajar tanto si hay un incremento en la inversión como si hay una caída de la inversión. Si hay un incremento de la inversión, el ingreso va a aumentar más que proporcionalmente. Y si hay una caída de la inversión, el ingreso va a caer más que proporcionalmente también. ¿Sí? O sea, que es tanto para, digamos, situaciones de incremento de la inversión como para situaciones de caída de la inversión que actúa el efecto multiplicador. Y acordémonos que no solamente de la inversión, sino de la inversión y el gasto. ¿Sí? El gasto público, porque si el Estado decide generar gasto público para construir una presa hidroeléctrica, bueno, el efecto multiplicador también va a generar que el ingreso que se produzca por la construcción de esa presa hidroeléctrica sea mayor a la inversión que hizo el gobierno inicial en la producción de esa presa. ¿Se entiende? Y entonces ahí se ve cuál podría ser la inversión, digamos, la intervención del Estado en un momento de crisis económica, porque en un momento de crisis económica lo que sucede es que lo primero que se retira del mercado es la inversión privada, porque ante una situación de riesgo los empresarios prefieren no invertir
y dejar la plata en el banco, por ejemplo. Entonces, en ese momento de crisis, si el Estado interviene a partir de la inversión pública, va a generar un efecto multiplicador que va a sacar al país de la crisis y luego puede retirarse porque al aumentar el nivel de actividad económica, aumenta también el nivel de recaudación y el déficit público se equilibra. ¿Se entiende esto? Pregunten lo que no entiendan, chicos. ¿Todos se entienden? ¿Quieren que lo repita? ¿Quieren que lo veamos de nuevo? ¿Lo están entendiendo, sí o no? Sí, profe, yo lo estoy siguiendo. Para la clase que viene les voy a pedir que averigüen sobre la paradoja de la frugalidad o la paradoja del ahorro. Para no volverlos locos con tanta teoría hoy, vamos a dejar acá y después vamos a ver cómo incorporamos al sector gobierno y definimos la curva IS. ¿Sí? O sea, vamos a terminar con este PowerPoint la clase que viene. Igual, todos estos ejercicios ustedes los pueden hacer, no necesitan lo que todavía no vimos. Y de acá les dejé algunos recursos que son videos, ¿sí? Para que ustedes vean, en uno es un PowerPoint también, para que ustedes vean o puedan verlo desde otra mirada, lo mismo que estuvimos viendo en clase. ¿Sí? Y leer el Vargas Sánchez, el capítulo 10, y contestar las preguntas de repaso que están al final del capítulo, sabiendo que todo esto se discute en el foro, no se entrega, se discute en el foro y se corrige la clase que viene si tienen alguna duda o si plantean alguna duda en el foro, se corrige en el foro. ¿Sí? Yo no veo que hayan hecho ningún trabajo en el foro sobre la contabilidad nacional y tenían bastantes preguntas del capítulo 1 y 4 del Castro y Leza, tenían bastantes preguntas más lo que vimos en clase. Así que pónganse a trabajar en eso porque de a poquito se va acercando el examen, ¿sí? No nos quedan muchas clases para el examen. Hoy es 11 al 25, nos quedan 2 semanas, ¿sí? Bueno, ¿qué otras dudas? De mi ¿Pusieron parte, todos? ninguna, profe. Bueno, ¿pusieron todos el presente en el chat? Bueno, recuerden que ahora la actividad es leer el capítulo 10 y hacer las preguntas de repaso y otra cosita que yo les dejé en el aula virtual. ¿Sí? Vale, profe. Bueno, entonces el jueves tienen clase con... Ah, no, este jueves es Jueves Santo, no hay clase, o sea que nosotros nos estaríamos viendo el 18 también de manera virtual.
para terminar con el mercado de bienes y ver si comenzamos con el mercado de dinero, si no lo empezamos después del primer parcial. Igualmente, más o menos piensen que hasta este PowerPoint inclusive entra para el primer parcial. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan un buen fin de semana largo. Adiós, profe. Hasta luego. Recen mucho, pero también estudien, que Dale. es importante.